Muy buenos días. Hoy es viernes 2 de agosto de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde Radio Red de RCN. La sentencia del Tribunal de Cundinamarca sobre falsos positivos. Este es un hecho de una gravedad extraordinaria que, por supuesto, pasa desapercibido, pero a propósito de un juicio específico cuyas conclusiones nos parecen absurdas, el Tribunal de Cundinamarca aprovecha para condenar al ejército entero y para proponer en una sentencia que el ejército de Colombia sistemáticamente, generalizadamente, comete delitos de lesa humanidad, lo que significa que queda todo el ejército en manos de la Corte Penal Internacional. A propósito, pues, de un caso concreto, el Tribunal de Cundinamarca quiere hacer una especie de legislación o declaración generalizada en contra del ejército de Colombia, equiparándolo con las FARC. Luego están enfrentadas dos organizaciones de tipo militar que ambas ofenden de manera sistemática y general a la población colombiana. Nada menos que eso pretende el Tribunal de Cundinamarca. Y condena al ejército sin citarlo, sin vencerlo, sin oírlo. El milagro del empleo en Colombia. Nos vamos para el exterior. Abbas y Netanyahu están reunidos hablando del problema palestino-israelí. Interviene el presidente Obama que tiene en el Oriente unos desafíos gigantescos. Ahora Kerry está en Pakistán tratando de reabrir conversaciones entre los Estados Unidos y Pakistán. Esas relaciones quedaron muy difíciles desde el momento en que un cuerpo élite de marines atacó al jefe de Al Qaeda y le dio muerte en Pakistán. Pero al mismo tiempo surgen los problemas en Irán. El nuevo presidente de Irán, que se posesionará en unas horas, repite la cantilena de Ahmadinejad. Hay que destruir a Israel. ¿Para qué es entonces la bomba atómica que están fabricando? ¿Para qué? Otro problema internacional, mayúsculo. Los Estados Unidos, utilizando el lenguaje diplomático, dice que está extremadamente decepcionado con el asilo que Rusia le ofrece a Snowden. Y Rusia le ofrece el asilo a Snowden con absoluto conocimiento de causa. Es decir, es un desafío a los Estados Unidos. Es una especie de nueva declaratoria como en la época de la Guerra Fría. Volvamos a Colombia. Primera sentencia en firme en el caso de los 27 del 29. Los 27 oficiales del Ejército de Colombia que fueron destituidos fulminantemente por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y por el entonces comandante de las fuerzas militares, el general Padilla de León, sin abrirles juicio, sin escucharlos, sin permitirles su defensa, los condenaron ante los ojos del mundo como si fueran autores de falsos positivos. Pasados los años, ya 5, no hay una sola prueba contra estos oficiales. Y ya la justicia se pronunció en el primer caso. Este oficial debe ser reintegrado al Ejército de Colombia, por supuesto con las indemnizaciones correspondientes. Empiezan, pues, los jueces a pronunciarse sobre este caso insólito que tantas veces criticamos. Uruguay se apunta a la legalización de la marihuana. Tal vez está siguiendo los pasos de Holanda, que tomó ese camino con muy malos resultados. Vamos a ver cómo le va a Uruguay, que también se está acercando
a cierta legislación encubierta que rige en el estado de California, en los Estados Unidos. ¿Por qué esa condescendencia con la marihuana? ¿Qué distancia hay entre la marihuana y los demás psicotrópicos? Las Naciones Unidas protestan contra Uruguay. ¿Qué le va a pasar a ese país? Cali termina este fin de semana los Juegos Mundiales. Ha sido una experiencia fabulosa, un despliegue de civismo, de alegría, que demuestra la fe de los caleños en su futuro. Una ciudad que volvió a ser la ciudad alegre, confiada, generosa, abierta al porvenir. Cali regresa a sus mejores días. Y Medellín empieza la feria de las flores. Un acontecimiento que los medellinenses, y se aproxima en Medellín el 7 de agosto. Y nos cuentan por las redes sociales que se están tomando medidas militares para impedir que el pueblo esté cerca del presidente Santos cuando vaya a celebrar la batalla de Boyacá en Medellín. Para informe del presidente Santos, la batalla de Boyacá tuvo lugar sobre el río Teatinos, en el puente de Boyacá, a escasos kilómetros de la ciudad de Tunja. Pero la celebración va a ser en Medellín. Hay tantas cosas para celebrar con Antioquia. Hay tantas glorias para recordar de la historia antioqueña, que es una fuente inexhausta de satisfacciones para la patria. Pero ¿para qué celebrar en Antioquia la batalla de Boyacá? El gobierno, en los informes que está presentando sobre su gestión, se regodea en el crecimiento económico y habla del promedio de los últimos años. Se calla el ministro de Hacienda la deplorable cifra de 2.8 de crecimiento en el primer trimestre de este año, que vendrá acompañada de la deplorable cifra del segundo trimestre. Entonces habla de promedios. Recordamos aquel dicho de un economista brasilero: un estadístico es una persona para quien alguien con la cabeza entre un horno y los pies en un congelador goza de una temperatura media muy agradable. El precio interno del café, otro problema gravísimo para el país. Se están produciendo pérdidas, y pérdidas muy cuantiosas, a pesar de la ayuda decretada por el gobierno nacional a los cafeteros. La revaluación hace gran parte de este antimilagro económico. Los embargos que se decretaron desde la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de poderes judiciales, que la ley le compete para estos casos en el asunto de Interbolsa, son 57 embargos. Repetimos, con razón querían atacar al superintendente Luis Guillermo Vélez. Era que sabían lo que se les venía encima los autores de esta pirámide de estrato 6, como la han llamado algunos, de esta defraudación a la confianza pública, como la llamamos nosotros. La impunidad también es para los borrachos al volante. Este es un tema que se va a volver de orden público. Una juez tomó la decisión escandalosa de dejar en libertad al jovencito que, borracho, a 140 kilómetros por hora, arrolló un taxi, dejó al taxista en condiciones de salud gravísimas, probablemente inválido para el resto de su vida, y le quitó la vida a dos muchachas jóvenes, trabajadoras, brillantes, llenas de futuro, en la calle, porque no es un peligro para la sociedad. Entonces nos preguntamos, ¿quién es un peligro para la sociedad? El tema de los borrachos en el volante. Con estas manifestaciones de los jueces, el asunto tenderá a empeorar. La señal es clara: no se preocupe si se emborracha, maneja y mata a alguien. Los jueces lo dejan en la calle. ¡Qué valor ejemplarizante de la pena! Supuestamente hoy desbloquean el Catatumbo. ¿Para dónde va esta farsa? Ya se está hablando de las zonas de reserva campesina y el que va a dictar
cátedra sobre el asunto es el padre de Roux, provincial de la Compañía de Jesús, a través de la Universidad Javeriana, que es el gran experto en zonas de reserva campesina, como la zona del Cimitarra. Entonces el padre de Roux trasladó a su amigo Jerez de la zona del Cimitarra, lo mandó para el Catatumbo a que organizara los terribles disturbios que han dejado secuestrada a toda una población durante casi 2 meses. En Egipto, seguidores de Morsi siguen manifestaciones pese a advertencias del ejército. Reflexiones sobre el éxodo de Cuba. Todo el que puede se está yendo de Cuba. ¿Quién puede afirmar que los paraísos comunistas son verdaderos paraísos? La batalla en Siria ahora es por Homs. El gobierno dice que ha perdido la mitad de las exportaciones de petróleo. Otra vez hay drama fiscal en los Estados Unidos. Los republicanos paralizan planes del gobierno de Obama en transportes y vivienda por $54,000 millones. En septiembre podríamos estar a las puertas de la parálisis total de la administración americana. A propósito de Estados Unidos, la Cámara de ese país impone nuevas sanciones a Irán. Un mensaje al nuevo presidente de Irán. La crisis española por la corrupción. La muy mala hora del Partido Popular, que tiene que enfrentar los disparates cometidos por un funcionario que se portó muy mal, pero esto ha golpeado gravemente a Mariano Rajoy. Desde España, Montserrat Fernández nos contará esta historia. Marchas en Caracas por la persecución contra Richard Mardo, un miembro de la Asamblea Popular a quien le han quitado la inmunidad parlamentaria y a quien están persiguiendo de la manera más infame. Una persecución política, otro escándalo del régimen, todo para evitar que la gente piense en su propia circunstancia, en que tiene que hacer colas interminables para comprar 1 kilo de harina y un rollo de papel higiénico. En eso quedó el país más rico de Venezuela, manejado por el socialismo del siglo XXI. Y en Hoy en la Historia recordaremos la expulsión de los judíos de España en el año de 1492, por los finales del mes de julio de ese año. Tal vez una de las peores equivocaciones que nunca se cometieron en España. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues sí, la mucura es muy conocida en el mundo entero y aquí más en verano es cuando se suele bailar este tipo de ritmos. Un veranito, les cuento, en España que arde, ¿no? Pero no solo por el clima meteorológicamente hablando, ¿no? Sino por el clima político. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció ante el Congreso de los Diputados por el llamado caso Bárcenas. Recuerdan que el otro día yo les contaba que Bárcenas es una especie de Yidis Medina, salvadas las diferencias. Era el tesorero del Partido Popular y desde la cárcel donde se encuentra ahora dice que el PP, que es el partido del presidente, se financió de forma ilegal durante los últimos 20 años. Pues bien, dice Bárcenas que él recibía los pagos de importantes empresas, sobre todo muchas constructoras, en sobrecitos. Dinero negro, ¿no? Hablando claro. Y que los miembros del partido tenían sobresueldos que no eran declarados. El presidente dio la cara, negó que haya recibido esos ingresos y exigió de la oposición responsabilidad y pruebas sobre las acusaciones de Bárcenas, porque lo que existe hasta ahora es la palabra de Bárcenas, pero nada más, no existen pruebas contundentes. Y reconoció el presidente que cometió un error al confiar en este tesorero. Dijo: me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no lo merecía. Una explicación que a la oposición pues no le satisface en absoluto, ya que insiste en pedir la dimisión del presidente del gobierno. Y por si esto fuera poco, chisme, es la imagen de la monarquía, pues también está cada vez peor, por culpa del yerno del rey. Ustedes saben que hay un caso, el esposo de la infanta Cristina, que se llama Iñaki Undargarín,
Él está imputado por el famoso caso NOS. NOS es un instituto, una empresa que él creó, y él organizaba eventos y lo que hacía es que conseguía jugosos y ficticios contratos aprovechándose de su posición en la familia real. Pues lo grave del tema es que el nombre de la infanta Cristina aparece involucrado ahora en algunos de estos negocios poco santos. Y para colmo, ayer se hicieron públicos varios correos electrónicos subiditos de tono, la verdad, en donde esta joya de la corona de yerno, en donde además de chorizo, como le llaman aquí a los ladrones, es infiel, para variar, ¿no? Y con una amiga de Cristina, además de la esposa, variar? en definitiva. Para variar. Sí, sí, sí. Variar? Sí, sí, bueno, eso pasa en todas partes. Sí, todas. En todas En partes. muchas- Bueno, en les muchas cu- partes. En varias partes. En muchas en partes. En varias partes. Bueno, un novelón en donde lo que ha ocurrido es que han sacado a Cristina de España. Ella ya anunció ayer que se va a vivir con sus hijos a Suiza, a Ginebra. De modo que este es un clima político y monárquico muy tenso en este veranito español, les cuento. Está divertido y todo, porque lo de los correos sí merece la pena que más tarde en Cultura yo les lea algunos, de los que se puedan leer, porque hay otros que no es conveniente. Bueno, no es conveniente. ¿Cómo será aquello? De manera que la corona española con problemas y el presidente del gobierno español con problemas, porque de todas maneras, por absurdas que sean estas acusaciones, crean un mal ambiente y Sí, levantan enturbian. olas, que es claro, que es lo que menos necesita España en estos momentos críticos. Parece que hay unas cifras alentadoras sobre la crisis pavorosa que atraviesa España. Entiendo. Que Hay cifras alentadoras del desempleo, pero muchos dicen que el desempleo baja normalmente en época de verano. Este es un país muy turístico y creen que esas cifras no Un se tema van estacional. a estabilizar. Sí, un tema estacional realmente. Bueno, pero Vamos a ver. se puede comparar verano contra verano. Sí, Entonces se puede ahí comparar. desaparece la estacionalidad. Bueno, en todo caso, España en problemas no lo cuenta desde España Montserrat Fernández.